Hola, sean todos bienvenidos en este momento a nuestro segundo capítulo de la fundación de la Iglesia Católica. En el video anterior nosotros estuvimos hablando sobre quién fundó la Iglesia Católica, las fechas y dimos bastantes datos históricos, bíblicos, no sacados de cualquier libro de historia, sino sacados de nada más y nada menos que la palabra de Dios, de la Santa Biblia. Ahí nosotros vimos cómo la fundó, en qué momento, a quién se la encomendó, e incluso vimos también un pasaje en Isaías que nos hablaba precisamente sobre el mando, sobre el Padre que nos entrega, sobre historia de esa guía, de esa orientación. Ahora vamos a empezar a hablar sobre esta segunda parte que muchas personas tienen duda. Estábamos comentando que en alguna ocasión alguna persona me había comentado que la fundación de la Iglesia Católica no había sido, no había sido Jesús, entre comillas, ¿sí? No había sido Jesús, sino que la católica la había fundado Constantino. Entonces vamos a hablar sobre eso hoy, que quién es Constantino, cuál es como su importancia o su parte histórica. Claro está, en Constantino pues no nos podemos basar en la Biblia, entonces nos vamos a basar en historia. Pero vamos a encontrar realmente, antes como un poquito de spoiler, que Constantino no es el fundador de la Iglesia Católica. Entonces, vamos a darle la apertura a Edgar Ochoa, quien es la persona que nos está dando esta catequesis tan importante y que nos ha acompañado desde el video anterior, dándonos esta información. Bueno, muchas gracias. Continuamos entonces con nuestro, nuestro relato y nuestra defensa de la iglesia ante los ataques de el demonio, ¿sí? Que zarandea la iglesia todos los días, y nosotros debemos aceptar eso porque el pidió permiso y Dios le concedió, y bueno, nosotros debemos hacer nuestra defensa. Vamos a hablar sobre Constantino. Constantino, para comprender un poco él, debemos comprender la situación eh, que se vivía en esa época, desde los primeros, desde que nació el cristianismo. El cristianismo nació con Nuestra Señora, y cuando nació Jesús, María fue la primera cristiana, y eh, nuestro Señor fundó la iglesia y después fue muerto, lo mataron. Fácil, lo crucificaron, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo conocemos nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque representaba un peligro, porque él estaba contando la verdad. Bueno, la verdad duele, pero después nos hace libres, ¿sí? Entonces, la iglesia siempre fue perseguida desde que Jesús entró en el vientre de María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Empezó la persecución. Nosotros vemos la historia cuando la muerte de los inocentes, la huida a Egipto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. En la época de Constantino se vivía la persecución del Imperio de Roma contra el cristianismo. Se cree, se estima, los historiadores, los doctos en ese tema, yo no soy doctor, soy lector de verdaderas fuentes, se cree que cerca del 10% de del Imperio Romano era cristiano, ya en la época de Constantino. Y con la persecución, la Iglesia Católica le tocó que esconderse, así como ahora estamos escondidos por el coronavirus que nos puede matar. Resulta que en esa época los que mataban eran los soldados romanos, y eran una crueldad. Eso los colocaban en unos palos y les metían candela para iluminar las calles, o hacían fiesta con ellos en el Coliseo, o en los coliseos, porque no era uno solo, habían varios coliseos, para que las fieras se los comieran. ¿Sí? Entonces ellos, para predicar, ellos se escondían en las catacumbas de Roma, en las cuevas de la parte del Oriente Medio que nosotros llamamos hoy. Ahí en las montañas, por ahí se escondían, hacían las misas a escondiditas porque los pelaban, los mataban.
el solo hecho de ser cristiano. ¿Y quién era un cristiano? Hombre, voy a ponerme yo aquí como si fuera un romano. Un cristiano es un ateo. ¿Cómo así que un ateo? Sí, ellos creen en un Dios invisible. Ah, eso no existe. ¿Quién es Dios? No, es que no lo vemos, es pura mentira. Y entonces, no, pues, si fuera eso, ellos son caníbales. Son caníbales, sí. Ellos se comen ellos se comen todos los días, cada vez que se reúnen, un niño. Sí, un niño. Y se comen al Hijo de Dios. Entonces, todas esas absurdas, cosas absurdas, eran calificados de caníbales, que hacían sacrificios, y que no creían en un Dios, que eran ateos, ¿sí? Porque el Dios era invisible, que eso era mentira. Entonces, Para todo los eso romanos era Júpiter. daba, todas esas eran las fake news, diríamos hoy, ¿no? Ujú. Todas esas mentiras creadas sobre, sobre lo que es la verdad, sobre lo que es nuestro Señor, era lo que producía que el común de la gente romana odiara y aceptara la persecución política que hacían los emperadores sobre aquel que se convertía. Mismo así, ellos veían que los dioses de ellos falsos, Júpiter, Afrodita, todos esos dioses Marte. no Para eran, resumir, los sí, nombres de los planetas. lo de los planetas. Entonces ellos le rezaban, le ofrecían incienso y sacrificios a los planetas o a los dioses que ellos, a la mitología griega que fue tomada como mitología, fue copiada de la mitología romana, simplemente le cambiaron el nombre a los dioses. Ellos veían que no era efectivo, que el único que concedía cosas era el emperador. Entonces, ¿quién es el emperador? Pues pongámoslo Dios. Entonces Dios, el emperador se declaraba a Dios y le ofrecían ofrendas, le ofrecían incienso. Quemar incienso era decir que era Dios, ¿sí? Ujú. De ahí el incienso. Muy bien. ¿Quién era Constantino? Constantino era el hijo de un oficial romano, ¿sí? Que era, por decir, era el César. César es un cargo, como quien dice, el chefón, el grande jefe, de la parte occidental del imperio. Y esta de la parte de España. Y también eh, estaba la parte central, que es Roma. Había otro César ahí. Era Marcenio. ¿Sí? Y en la parte donde estaba el cristianismo, también tenía otros comandantes. Resulta que el papá de Constantino murió. Él se llamaba Flavius Valerius Constantinus. Eh, Él murió y Constantino se declaró, él recibió eso y se declaró César, ¿sí? De esa región. Entonces, y él era ateo, o él era ateo, no era pagano. Ujú. Vamos a ver, en esa época. A él le importaba poco porque él se crió. eh, la madre de Constantino era Helena, también era una mujer pagana, ¿sí? O sea, ella creyente, pero creían que cosas falsas. Ujú. Eh, sí, y, y listo. Él en el año 306 fue emperador. Entonces, ¿qué pasó? Él soñaba con un imperio unificado y era muy vanidoso. De las estatuas de Constantino, las estatuas gigantes, el grande, Constantino Magno, inclusive. Él era muy vanidoso. Entonces, él le declaró la guerra al emperador de Roma, de la parte donde es Italia, el centro. Roma es todo. Sí. Roma es la periferia del mar Mediterráneo. Eh, a la parte donde hoy es Italia, le declaró la guerra y lo invadió. Ahí estaba Marcenio César.
Resulta de que cuando Constantino se separó de la mamá, porque antiguamente los hombres tenían que separarse de la mamá para ser hombres, ¿sí? Ujú. Eh, a, a Elena, que pues fue Santa Elena, le fue predicada la historia de Jesús, primero como historia, y después ella lo empezó como fe y vio la falsedad de los otros dioses. Cuando ella aceptó la fe cristiana, le fue dado el conocimiento del símbolo del cristianismo, el Chisro, El que chirro. son las iniciales del cristiano, ¿sí? Cristo, Jesús Cristo. Chis es una X y Ro es la letra griega Ro, que es como si fuera una P torcida. Aquí lo estamos Entonces viendo en este momento en las imágenes. es más o menos esta figura, Sí. ¿sí? Con esa era la clave. Ellos hacían ese dibujito y ya sabían que eran cristianos. No, ni hablaban porque alguien los podía ver, ¿sí? Y lo hacían sobre la arena donde se apagara. También era el símbolo del pez. Eso era en el oriente. El pez era en el oriente. En esa parte de Roma era el chirro. Bueno, resulta que Constantino, Santa Elena se convirtió y, o sea, convertirse es mudar su pensamiento, se convirtió y empezó a pedir por su hijo, que era César, ¿sí? Y esto le pidió a Dios parar la persecución de los cristianos porque él era de cristiana. Entonces, ¿qué pasó? En un sueño, Constantino se soñó con la mamá, estando en campaña, viniendo para Italia, o sea, para la ciudad de Roma, a hacerle la guerra al emperador Marcencio y derrocarlo. Eso era a pie que iban, eso no iban en camión ni nada, era a pie. Y él en un campamento soñó con la mamá y perdón, antes del sueño, antes de ese día, de ese sueño, vieron en el cielo una imagen, una cruz en el cielo. ¿Quién lo vio? Todo el ejército de Constantino, Ujú. incluido Constantino. Vio una cruz en el cielo y dijo, uy, esto es una señal de los dioses. Pero él no sabía que era esa cruz. Y la cruz estaba sustentada por ángeles. ¿Sí? Bueno, esa aparición, esa grande señal que se vio en el cielo, duró unas horas y pasó. Y los soldados y Constantino quedó impresionado. Pues él por la noche, en esa noche, él continuó su avance y hizo un campamento para poder entrar a Roma. Para poder entrar a Roma tenía que pasar por un puente. Y había un río que se llama Tigre, un río caudaloso. Sí. Y el puente, no me acuerdo, pues, Puerto Rico, una cosa así era el nombre del puente. Bueno, el hecho es de que él hizo campamento antes de pasar y se soñó con la mamá y la mamá le habló sobre el cristianismo y ahí es donde él supo que ella era cristiana. Y le mostró un ángel, le mostró el significado de la cruz. Dijo, vaya con esta cruz al frente de la batalla y usted ganará, ganará al emperador Marcencio. Y le mostró el símbolo, el chirro que le Chirro. acabé de mostrar. Muy bien, él mandó a hacer la cruz, una cruz gigante, mandó a hacer en el centro de la cruz, en el cruceiro, donde se cruzan las dos, el horizontal con el vertical, Ujú. mandó a hacer el símbolo del chirro. Era la primera batalla con la bandera de la cruz, de la Santa Cruz, la bandera del cristianismo, que se realizó en la historia.
Nunca antes se había realizado una batalla con la bandera de Cristo al frente. Vélez, y él fue a la... Y lógico, todo el ejército del que estaba convertido vio ese hipote señal en el cielo. ¿Sí? Pues usted era Sí. algo levitando ahí, pues impacta. Resulta que en el ejército del emperador Marcencio, del César Marcencio, también había cristianos convertidos, como dije en un inicio, más o menos el 10% era cristiano. Había muchos cristianos soldados que era en secreto, Aunque luchaban eran para el libres emperador. en creer en el cristianismo. No era, eso era crimen. Sí. ¿Sí? Bueno, empezó la batalla. Cuando iban pasando el puente, pasaron el puente los romanos, los de Marcencio, vieron al otro lado que venía la cruz, dijo, por ahí. Se le voltearon, muchos soldados se le voltearon a Marcencio y empezaron a luchar contra Marcencio y se formó un desorden ahí dentro del ejército de él. Y invadió el ejército de Constantino, que ya era todo cristiano, o ni sabían, ellos vieron la cruz ahí, ellos ni sabían que era cristianismo, pero iban al frente. Y en el retroceso de esos ejércitos, el puente que han pasado se cayó. Y el tumulto hizo que muchos se cayeran al río, se ahogaran, incluso Marcencio. Marcencio también murió ahogado. Ahí Constantino vio que, como que sin mucho esfuerzo yo gané, muy diferente a las otras batallas. Y vio que la mamá era cristiana y dijo, no, pues hay que legalizar, o si no tenían que ejecutar a la mamá. Sí. ¿Sí? Y la declaró emperatriz. Entonces, Marcencio murió. Constantino entró incluso con la cabeza de Marcencio en una lanza para que vieran que Lo había lo derrotado. derrotó y todo eso. Y se declaró Augusto, César Augusto. Augusto es otro cargo. O sea, lo maximito, como si fuera Dios. Pero yo no soy Dios, Dios es Cristo. Esa fue la diferencia. ¿Sí? Y él aceptó él simplemente prohibió que se persiguieran más. Lógico, eso se demoró un tiempo, porque el imperio es muy grande. Antiguamente no era WhatsApp, ahora aquí en 2 segundos Sí. todo el planeta se Apenas uno demoró lo un sabe. tiempo. Y esto, y simplemente él quiso hacer un templo, ¿sí? Se hicieron la puerta de Constantino, que es la puerta del triunfo, más hicieron un templo, eh, se llama el templo de, ahorita me acuerdo, a mí a veces esos nombres se me escapan y van y vuelven. De hecho, es algo que también quería compartir, que, o sea, Constantino, después de que ganó la batalla, dedicó gran parte también de lo que también tenía de vida, dedicó gran parte a fundar diferentes templos, muchísimos templos, varios importantes, incluso que hoy en día todavía se encuentran, todavía prevalecen. Otros que, bueno, ya pasaron, pero él fundó Sí. varios templos y tiempo después de la fundación de esas iglesias, de esos templos, para él poder legalizar, entre comillas legalizar, para él poder legalizar el cristianismo en Roma, en este caso el catolicismo en Roma, él hizo un gesto muy importante y ese gesto es el bautismo. Él se hizo bautizar, Él se hizo bautizar. Latrón, y se llama la iglesia de Latrón. ¿Sí? En esa, fue hecha en esa época. ¿Ya? Entonces, ya estamos hablando del año 313. Ya eso no sucede en un mes, llevan 6, 8 años. Y esto, en esa iglesia, él empezó a decir, bueno,
aquí como el asunto es que hay muchas religiones, ¿sí? Porque usted no cambia el pensar de todo un imperio de un segundo para otro. Vamos a aclarar qué quiere decir eso del cristianismo. Entonces empezaron a hacer los varios concilios. ¿Y quién era el que los dirigía? Pues como diría, el presidente ahí metido, ¿no? Pues Constantino metido ahí, porque era la autoridad máxima, ¿ya? Del imperio, la autoridad civil. Pero entonces los que entraban a debatir eran cristianos, eran obispos cristianos ahí, ¿no? Solo hasta el año 390, ya después de la muerte de Constantino, fue que se oficializó la Iglesia Católica, Ujú. ¿sí? Y la Iglesia Católica miren lo que estamos en 313, 390. ¿Cuántos años hay ahí? Hay 77 años, más que la edad mía, ¿ya? Ujú. Entonces, yo ya estoy bien calvito. Solo, y ya Constantino había muerto. Constantino murió en el año 337. Hasta ese año se oficializó. Pocos años y pasaron varios papas. Ujú. En ese Transcurso. concilio. Fueron varios papas que pasaron ahí. Y había muchas mm, creencias y habían distorsiones, como la tradición era boca oída del cristianismo, la evangelización, sí, existían cartas, existían eso, pero la evangelización era boca oída. Pues se formaba mucha distorsión de la información. De ahí el concilio para aclarar las cosas, cómo fueron los hechos de nuestro Señor, qué fue lo que Él enseñó, ¿sí? Y entonces vemos que en el año 382 el Papa San Damaso I cogió una recopilación de escritos, ¿sí? Que llamó Nuevo Testamento, que es la historia de Jesús, y se lo añadió a la tradición de la Septuagésima. traducción de la Septuaginta, Pues que era la Septuaginta, perdón. traducción que fue hecha en el año 200 antes de Cristo, con la que predicó San Pablo, con la que predicó nuestro Señor, con la que Ujú. predicó Pedro, ¿sí? Esa traducción, que fue una traducción al griego, ¿sí? De la lengua hebrea al griego, de la Septuaginta. Y así fueron, así que los grandes obispos que estaban ahí, o eran sacerdotes, ¿sí? Eran 70, llegaron a ser hasta 70, en Alejandría de Egipto. ¿Sí? Pegaron eso y le añadieron a la Biblia, no 7 libros, 27 libros, todo el Nuevo El Nuevo Testamento. Testamento. Y el Papa San Damaso I cogió esa recopilación y dijo, esto es palabra de Dios. Y el mundo creyó. ¿Cuál era el mundo? El Imperio Romano. Creyó, esto es palabra de Dios. Y eso, lo que se dijo ahí, es lo que yo tengo aquí. Ujú. Después hubo algunas correcciones pequeñas, cosas así, pero el eje es el mismo, los mismos libros. ¿Mm? Después vinieron los protestantes, como hacen lo que les da la gana, como no son Después de verdaderos cristianos, 1500. pues le quitan, le ponen, le borran, le cambian palabras, le cambian frases, le adicionan. ¿Sí? Ujú. Mucho cuidado con eso porque de las últimas frases o la última frase del Evangelio del Apocalipsis, dice, ay de aquel que le quite o le ponga. Sí. Ay de aquel. Bueno, entonces, esa es la historia de Constantino. Pero ¿por qué es tan importante la mamá, Santa Elena? Santa Elena, ella prometió cuando le fue predicado, o sea, antes de esa batalla que yo narré, cuando le fue predicado, ella le prometió a nuestro Señor ir a conocer la Tierra Santa. ¿Qué era la Tierra Santa en esa época? Ruinas, no era nada. Todo, todo ya había. Ya el emperador Nerón mandó sus tropas a destruir Jerusalén. Jerusalén fue destruida después por el emperador siguiente, que fue Claudio, y allá un César, por el César de esa región. Ujú. Fue destruido el templo, fueron destruidos todo eso, y en su lugar colocaron imágenes de Neptuno,
de Júpiter, de Afrodita, de todas esas cosas. ¿Para qué? Para apagar el cristianismo. Cuando Santa Elena llegó allá, vio eso, lo mandó quitar y empezó a buscar los orígenes como si fuera una arqueóloga, ¿ya? Porque fue una promesa que hizo. ¿Cuántos años tenía Santa Elena? Tenía 72 años cuando se hizo. Y fue la primera peregrina. Primera peregrina. En la palabra católico no se la colocó Constantino. Ella ya venía, la palabra, en el año 107, San Ignacio de Antioquía fue quien llamó. Hay un escrito muy bonito que si uno lo lee, todo es una carta grande. Que ahí uno puede ver el verdadero amor, porque amar a nuestro Señor. Fue quien llamó a la iglesia. Dijo, es católica, o sea, es para todos. ¿no? Todas las Y ahí naciones, empezó todos a los usarse pueblos, el nombre católico. ¿Ya? Entonces, universal. universal, sí, es algo ridículo pensar que nuestro Señor, Dios está en la iglesia y fue a una notaría y la registró y que entonces no existe. Es algo muy, muy inocente, ¿no? Para creer eso. De por sí nuestro Señor no escribió ningún libro, él simplemente lo que sabe que lo único que escribió fue en la arena algunas letras que nadie sabe qué fue lo que escribió. Cuando le llevaron la mujer pecadora, la mujer para que fuera apedrellada, y que él dijo que él esté libre de pecado lance la primera piedra. Ahí él escribió con su dedito algunas cosas en el piso, pero nadie sabe qué fue. El resto no escribió ningún libro. Todo fue escrito por los apóstoles porque el Espíritu Santo fue enviado a ellos. Eso lo podemos ver en Juan 15. El Espíritu Santo fue enviado, Juan capítulo 15, fue enviado a los apóstoles para que no olvidaran nada. ¿Sí? Para eso fue enviado. Entonces, y ellos predicaron, después vieron necesidad, se armaban problemas porque ellos evangelizaban gente pagana que traía unas costumbres, traía unas fes, una fe diferente y mezclaban las cosas, hacían una sopa. Entonces mandaban unas cartas para aclarar esto es así. Y eran las cartas de los apóstoles. ¿Sí? Y por eso existen los evangelios. Entonces, en ese periodo del 313 al 390, en ese concilio, había muchas sopas de esas que iban a confundir, a exponer. A mí me dijeron tal cosa, ¿no? Entre esas, una eran los gnósticos y otras eran los marcianitas. Marcianitas eran los discípulos de Marción. Marción fue alguien que existió por allá en los primordios de la iglesia. Y los gnósticos venían desde antes de Cristo. Y entonces los gnósticos querían colocar muchísimos libros, que incluso los habían escrito en el año 200 o en el año 300, o habían sido escritos recientemente. No, meta esto lo dijo María Magdalena. Pero ahí, pero eso, hasta ahora me desayuno, como decimos nosotros, ¿no? No, eso Sí, dice cosas ciertas, pero dice otras que son mentiras, dejémoslas aparte. Y así fue sí. seleccionado. Y los marcianitas decían, no, solamente el Evangelio de Lucas y eso no todo. ¿Sí? Y una parte de los hechos de los apóstoles. Entonces, no, tampoco. Entonces, ese concilio fue quien sacó estos 27 libros. ¿Ya? Entonces, de ahí, esa fue la historia de Constantino. Además, Constantino, Constantino. él murió siendo pagano. Él no le importaba mucho eso. Él sí se convirtió, pero no se convirtió, como dicen aquellos católicos. Yo soy católico, pero nunca voy a misa, ¿no? Yo soy católico, pero no le creo a los curas. Que esa Yo soy frasecita hay católico, muchos. sí, yo soy católico, pero me confieso solito. O Sí. yo soy católico, pero no comulgar para qué. ¿Sí? Sí, entonces, esas personas así son los constantinos. Constantino, que pues, el emperador tendría muchos problemas, tendría muchas cosas para hacer. Le importaba más la política, le importaba más el poder. Se cree que él se salvó por Santa Elena, que él ya hizo toda esa peregrinación por Tierra Santa. Ahí descubrió la cruz, descubrió el túmulo de Jesús, descubrió
dónde fue la casa de la Anunciación, descubrió dónde fue bautizado nuestro Señor, descubrió, ¿cómo descubrió? Pues preguntando, pues mirando, pues investigando. Creo Descubrió que es todo de lo que Santa hoy Elena conocemos como Tierra el Santa. hallazgo de la cruz, ¿cierto? Ella encontró las tres cruces, Sí. ¿sí? Creo que ¿Y fue cómo que saber cuál ella de las? mandó a colocar una gran higuera, como una especie de gran fogata, y donde cayera el humo, después de hacer una oración, era donde estaban, y creo que así fue como las No, encontró. no, ella le fue revelado dónde fue crucificado nuestro Señor. Ella empezó a excavar, encontró las tres cruces y había una señora que estaba muriendo, estaba agonizante. Entonces ellos, pues llevémosle las tres cruces. ¿Cómo saber cuál es? La cruz que la sana. Le aproximaron una, no pasó nada, ella la tocó, no se sanó. Le aproximaron la otra, tampoco, le aproximaron la tercera. Al tocar la tercera cruz, ella quedó totalmente sana. Eso lo pidió Santa Elena a nuestro Señor que le revelara así cuál era la Santa Cruz. Entonces ahí fue donde ella supo, esta es la cruz verdadera. Bueno, todas eran verdaderas. Esta es la cruz de nuestro Señor, la otra era de los ladrones. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, un ladrón de Santima, ¿no? Pues, porque él está en el cielo, porque decimos que está en el cielo, porque Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahí ya, palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿sí? Entonces, eh, ahí fue donde se supo cuál era la cruz. Ella cogió varios pedazos, ¿sí? Y los repartió por el inocentemente, ¿no? No la conservó toda. Además, si le hubiera considerado, si le hubiera guardado toda también tan grande, pues creo que hasta le hubieran quemado. Cogió varios pedazos y ahí en la iglesia de San Pedro, que fue hecha por Santa Elena, ¿sí? Sobre los huesos de San Pedro, hay un pedazo de la cruz, hay un pedazo eh, en varias partes, hay pedazos que son de la cruz de nuestro Señor. Encontró la espina, la corona de espina, eh, encontró, no has dicho, la vía sacra, sí, todo eso ella reconstruyó, derrubó todos esos templos paganos que habían hecho y hizo ahí la reconstrucción de la peregrinación que muchísima gente, millones de personas la han hecho, ¿sí? Por Tierra Santa. Entonces eso se lo debemos a Santa Elena, o sea, fue más importante la mamá que el hijo para nosotros los cristianos, ¿sí? Para los protestantes fue más importante el hijo porque tienen con qué acusar, pero acusar con mentiras, ¿ya? No Sí. con fundamentos históricos verdaderos. Por aquí lo tengo. Entonces, en este momento, pues tenemos nosotros completamente visto y analizado la historia de Constantino y de Santa Elena también, la importancia que jugó esta gran mujer en la historia en este caso, de la iglesia, encontrando la cruz y los diferentes elementos Mm, santos que nosotros hoy en día podemos llegar a conocer por ella. Ya para despedirnos entonces por este video, queremos agradecerle a todas las personas quienes nos han estado siguiendo, que también se puedan suscribir a nuestro canal y que puedan ingresar a nuestra página web www.edanochoa.com. Allí vamos a encontrar diferentes videos y por supuesto música católica que podemos llegar a estar compartiendo para todos, para todo el mundo, para todo gusto. Entonces, muchísimas gracias por este video. Sigan conectados porque vamos a seguir con más videos y ustedes van a encontrarlo poco a poco en la lista de reproducción, donde vamos a estar con más catequesis, más invitados y más temas de catequesis para todos nosotros. bueno, a todos muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido útil estas explicaciones. Dios los acompañe. Nos acompaña a todos.